Sofía, la capital de Bulgaria, envuelta en una noche de invierno gélida, con vientos cortantes que recorren sus avenidas antiguas, no parece ser a primera vista el escenario ideal para una trama de intriga política sudamericana. Sin embargo, tras las puertas cerradas de un pequeño banco privado en esta ciudad de Europa del Este, un terremoto geopolítico se ha activado silenciosamente. Los informes de inteligencia de alto secreto recientemente filtrados han señalado una red financiera masiva, un tesoro oculto perteneciente a Nicolás Maduro y al clan más poderoso de Venezuela que finalmente está saliendo a la luz pública. Esta verdad demoledora no proviene de una investigación periodística ordinaria, sino de la confesión impactante de Delcy Rodríguez, la segunda figura más poderosa en la estructura de mando de Caracas, durante una serie de encuentros clandestinos con agentes de la Agencia Central de Inteligencia en suelo europeo. Ella no solo admitió la existencia de miles de millones de dólares depositados en bancos de Europa Oriental, sino que también proporcionó esquemas detallados de los flujos de capital indiscutibles sobre cómo el dinero proveniente del petróleo nacional fue desviado de manera sofisticada. Las cifras mencionadas en esta ocasión han dejado atónitos incluso a los expertos financieros más experimentados del mundo, confirmando que existen al menos 2.000 millones de dólares solo en una sucursal bancaria en Bulgaria, un país que se ha transformado en un centro neurálgico para el tránsito de capitales oscuros de la élite del chavismo desde hace varios años. Esto no representa simplemente un caso de corrupción común, sino un sistema de lavado de activos transnacional diseñado meticulosamente para asegurar el futuro de una nueva generación de privilegiados, aquellos herederos de la revolución que jamás han conocido las penurias de su propio pueblo, mientras millones de ciudadanos venezolanos luchan diariamente contra la escasez extrema de alimentos y medicinas y se enfrentan a un salario mínimo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas más elementales. Los jets privados de las familias de los altos funcionarios despegan con frecuencia hacia refugios financieros seguros en el exterior. La traición de Delcy Rodríguez ocurre en un momento crítico en el que el gobierno de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de figuras políticas influyentes como el senador Marco Rubio, está intensificando el cerco financiero como nunca antes. Las oficinas de investigación de delitos financieros del Departamento del Tesoro han identificado más de 50.000 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas del régimen, abarcando desde el contrabando de oro y petróleo hasta redes de narcotráfico internacional. No obstante, la fortuna descubierta en Bulgaria representa un golpe letal porque está conectada directamente con las cuentas de reserva personal de Maduro. La decisión de Delcy de entregar esta información sensible a la CIA se interpreta como una maniobra desesperada de intercambio para garantizar su propia seguridad ante un escenario de transición de poder que parece inevitable. Ella comprende mejor que nadie que el barco capitaneado por Maduro presenta grietas estructurales profundas y que guardar estos secretos podría significar hundirse definitivamente con el régimen. Este es el disparo de salida de una guerra interna donde la lealtad se subasta al mejor postor y cada cuenta bancaria revelada es un clavo más en el ataúd político de la administración actual. El colapso no ha comenzado con disparos en las calles de Caracas, sino con la fría lectura de códigos bancarios en los terminales de Sofía. La red financiera en Bulgaria no era un evento aislado, sino la culminación de un plan maestro de ingeniería financiera diseñado para evadir las sanciones internacionales más severas impuestas por Washington. Según los datos obtenidos de los interrogatorios y las filtraciones de inteligencia, el epicentro de esta operación se encontraba en una entidad bancaria búlgara que servía como el pulmón financiero de la cúpula chavista. Delcy Rodríguez, actuando como la arquitecta de estas sombras, orquestó el movimiento de cientos de millones de euros bajo la fachada de exportaciones de petróleo y transacciones de oro que nunca figuraron en los libros oficiales de la nación.
Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente devastador es el nivel de detalle que la vicepresidenta proporcionó a los servicios de inteligencia estadounidenses. No se trata solo de nombres y cifras, sino de las llaves maestras para desmantelar la red de testaferros que operan en nombre de la familia presidencial y sus aliados más cercanos. En las reuniones secretas celebradas en territorio europeo, Rodríguez habría revelado cómo el dinero era fraccionado en miles de transferencias menores para no levantar sospechas en los sistemas de cumplimiento automatizados de la Unión Europea. Se estima que más de $1.000 millones fueron lavados a través de contratos ficticios de alimentos y suministros médicos que nunca llegaron a los puertos de Venezuela, dejando a la población en una miseria absoluta mientras los saldos bancarios en Sofía crecían de forma exponencial. Mientras tanto, en los pasillos del Palacio de Miraflores, la tensión es ahora palpable y sofocante. Nicolás Maduro, rodeado por sus asesores de seguridad cubanos, sospecha de una traición profunda en su círculo íntimo, pero nunca imaginó que su mano derecha, la mujer a la que confió la gestión de las crisis más graves, sería quien entregaría las coordenadas exactas de su búnker financiero. Esta traición no es solo una cuestión de dinero, es una fractura definitiva en la estructura de poder que ha sostenido al régimen durante más de 2 décadas. El papel de Bulgaria en este esquema es fundamental, ya que este país ha servido históricamente como una puerta trasera para capitales de dudosa procedencia que buscan entrar al sistema financiero europeo sin pasar por los filtros de Londres o Nueva York. El escándalo ha provocado una reacción en cadena en Bruselas, donde los líderes europeos ahora exigen una investigación exhaustiva sobre cómo el dinero de la corrupción venezolana pudo burlar todos los controles de seguridad del bloque comunitario. La Agencia Central de Inteligencia ha utilizado esta información no solo para congelar los activos, sino para presionar a otros aliados del régimen en la región, demostrando que nadie está realmente a salvo de la vigilancia financiera global. Los analistas sugieren que este movimiento de Delcy Rodríguez es una jugada de ajedrez geopolítico de alto nivel, una búsqueda desesperada de una salida negociada que le permita conservar una fracción de su poder o, al menos, su libertad individual frente a las futuras acusaciones de crímenes de lesa humanidad. La narrativa de la resistencia revolucionaria se desmorona ante la evidencia fría y calculada de los extractos bancarios que muestran una vida de lujos desenfrenados, financiada con el saqueo sistemático de los recursos naturales del país. Mientras los detalles continúan emergiendo, queda claro que el destino de la administración de Maduro ya no se decide únicamente en las urnas o en las calles, sino en los servidores informáticos de los bancos internacionales y en las salas de interrogatorio, donde la lealtad se ha convertido en la moneda de cambio más valiosa del mercado negro internacional. El rastro del dinero es ahora una soga que se aprieta cada vez más fuerte alrededor del cuello de la cúpula gobernante en Caracas. El rastro de la fortuna en Bulgaria ha destapado una de las rutas más oscuras y sofisticadas del comercio ilegal de oro en el siglo XXI, conocida internamente por la inteligencia occidental como la ruta del oro de sangre. Según los documentos entregados por Delcy Rodríguez a sus enlaces en la Agencia Central de Inteligencia, los lingotes extraídos de las minas del arco minero del Orinoco no solo servían para financiar la supervivencia inmediata del régimen, sino que se convertían en depósitos de valor líquido en cuentas bancarias de Sofía, tras pasar por una compleja triangulación en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Este esquema permitía que el oro venezolano, cuya comercialización está estrictamente sancionada, fuera fundido y reetiquetado en refinerías extranjeras para luego ser vendido en el mercado abierto, transformándose finalmente en euros y dólares que fluían hacia las cuentas secretas gestionadas por los testaferros de Maduro. Lo más alarmante de esta revelación
es la implicación directa de los llamados hijos de la revolución, la generación de herederos que, según los informes, son los verdaderos beneficiarios y custodios de estas fortunas en el extranjero. Estos jóvenes que han crecido rodeados de privilegios inimaginables para el ciudadano común, utilizan identidades falsas y pasaportes de diversas nacionalidades para moverse libremente por las capitales europeas, supervisando las inversiones que van desde bienes raíces de lujo hasta flotas de transporte marítimo. La traición de Rodríguez ha puesto nombres y rostros a estas sombras, detallando cómo los hijos de la cúpula chavista han establecido una red de empresas de fachada en Bulgaria para adquirir bienes que luego son enviados a Venezuela bajo la apariencia de ayuda humanitaria o suministros básicos. El mecanismo es perverso. El Estado venezolano paga precios inflados por productos de baja calidad a estas empresas intermediarias, permitiendo que la diferencia, que a menudo asciende al 700% del valor real, se quede estancada en las cuentas personales de los allegados al poder. Este saqueo sistemático ha sido documentado minuciosamente, incluyendo grabaciones de audio y capturas de transferencias bancarias que ahora están en manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Mientras tanto, la fractura interna en Caracas se profundiza. Diosdado Cabello, el ala más radical y militarista del partido, observa con creciente paranoia cómo el sector civil, liderado por los hermanos Rodríguez, parece estar negociando una balsa de salvamento individual a espaldas del resto de la estructura de mando. La tensión entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar se ha disparado, con reportes de vigilancias cruzadas y purgas silenciosas dentro de las instituciones financieras del Estado. La confesión de Delcy no solo expone el dinero, sino que dinamita la poca confianza que quedaba en el alto mando, sugiriendo que el régimen ya no es un bloque monolítico, sino una federación de intereses en conflicto que se preparan para el colapso. Los analistas internacionales coinciden en que este descubrimiento en Bulgaria es el principio del fin para la arquitectura financiera del chavismo en Europa, ya que otros países del antiguo bloque del Este, bajo presión de Washington, han comenzado a auditar de manera agresiva todas las cuentas vinculadas a ciudadanos venezolanos con perfiles políticamente expuestos. El cerco se cierra y la pregunta ya no es si el dinero será confiscado, sino cuántos de estos herederos terminarán enfrentando juicios por lavado de dinero y conspiración criminal en tribunales internacionales. Cada gramo de oro extraído ilegalmente de las selvas venezolanas ha dejado una huella digital financiera que ahora conduce directamente al corazón del poder en Miraflores, marcando el inicio de una persecución global sin precedentes que busca recuperar los activos robados a la nación. La paranoia se ha convertido en el principal asesor de Nicolás Maduro tras la revelación de los activos en Sofía. Cada llamada telefónica, cada mensaje cifrado y cada reunión de gabinete es ahora sometida a un escrutinio asfixiante por parte del Servicio de Contrainteligencia cubano, que ha desplegado un operativo especial para detectar más fugas de información hacia Washington. La figura de Marco Rubio, recientemente posicionado como un arquitecto clave de la política exterior estadounidense hacia el hemisferio sur, ha proyectado una sombra alargada sobre los pasillos del poder en Caracas. Rubio ha dejado claro que el tiempo de las negociaciones estériles ha terminado y que ahora la estrategia se centra en la asfixia total de los suministros financieros que mantienen leales a los mandos militares. El descubrimiento en Bulgaria no es un hecho aislado, sino la prueba fehaciente de que el círculo de confianza más íntimo de Maduro está seriamente comprometido. Mientras la propaganda oficial sigue denunciando un bloqueo económico criminal, los documentos de la Agencia Central de Inteligencia muestran una realidad paralela de opulencia obscena. Se han identificado transferencias por un valor superior a los $500 millones
destinadas exclusivamente al mantenimiento de propiedades de lujo en la costa mediterránea y al pago de servicios de seguridad privada para los familiares de los altos jerarcas en ciudades como Madrid, Roma y ahora Sofía. La revelación de que Delcy Rodríguez ha estado colaborando activamente con los servicios de inteligencia extranjeros ha provocado un cisma sin precedentes entre ella y Diosdado Cabello. Cabello, quien representa la línea más dura y radical del partido, ha exigido una purga inmediata y el arresto de todos aquellos involucrados en las comunicaciones con el exterior, pero se enfrenta a una realidad amarga. La red de Delcy es tan extensa y vital para el funcionamiento diario del Estado que desmantelarla significaría el colapso inmediato de la administración. Esta parálisis interna es precisamente lo que Washington buscaba. La estrategia de los Estados Unidos se ha desplazado de la confrontación militar directa a una guerra de desgaste financiero y psicológico de alta precisión. Al exponer las cuentas secretas, Washington no solo confisca el dinero, sino que destruye la narrativa de la solidaridad revolucionaria, mostrando a los cuadros medios del ejército que mientras ellos sufren las consecuencias de las sanciones, sus líderes tienen sus jubilaciones aseguradas en paraísos fiscales europeos. El impacto en la moral de las Fuerzas Armadas venezolanas es incalculable. Los informes de inteligencia sugieren que un número creciente de oficiales de rango medio están buscando sus propias vías de escape, contactando discretamente con embajadas extranjeras para ofrecer información a cambio de inmunidad. El caso de Bulgaria ha servido como un catalizador para que otros países de la Unión Europea, tradicionalmente más cautelosos, comiencen a cerrar las puertas a los capitales venezolanos, temiendo represalias del sistema bancario estadounidense. El cerco no es solo económico, es una trampa de cristal donde cada movimiento del régimen es observado y documentado en tiempo real. La fortuna secreta de Maduro, que una vez fue su seguro de vida, se ha transformado ahora en su mayor vulnerabilidad, un rastro de migas de pan que conduce inexorablemente hacia la justicia internacional. El gran secreto de Bulgaria es el primer gran pilar de una estructura que se desmorona por el peso de su propia codicia, dejando a Maduro más aislado que nunca en su propio palacio. La fase final de esta operación financiera no se limita únicamente a la congelación de los activos líquidos, sino que representa la desarticulación total de la logística de escape del régimen en el continente europeo. Según las fuentes de inteligencia más fidedignas en Washington, el Departamento del Tesoro ha compartido con las autoridades búlgaras una lista detallada y exhaustiva de más de 150 empresas fachada que operaban desde ciudades como Sofía y Plovdiv. Estas entidades corporativas de maletín no solo manejaban flujos de dinero en efectivo de origen ilícito, sino que también gestionaban la propiedad legal de lujosos yates de gran calado y aviones privados de largo alcance que permanecen estacionados en diversos puntos estratégicos de la cuenca del Mediterráneo, listos para una eventual huida. El monto total de la fortuna secreta que Delcy Rodríguez expuso ante los oficiales de la Agencia Central de Inteligencia podría superar fácilmente los 5.000 millones de dólares si se contabilizan las inversiones inmobiliarias masivas en el este de Europa y los fondos de inversión ocultos en paraísos fiscales secundarios. Este capital inmenso, extraído directamente del hambre y las necesidades más básicas del pueblo venezolano, constituye ahora la base jurídica para una serie de acusaciones federales que se están preparando minuciosamente en el Distrito Sur de Florida, mientras los ciudadanos de a pie en las calles de Caracas se ven obligados a realizar filas interminables durante días enteros para obtener unos pocos litros de gasolina. Los registros bancarios obtenidos en Bulgaria
muestran pagos de 6 cifras destinados exclusivamente al mantenimiento de fastuosas villas en la exclusiva costa búlgara del Mar Negro. La confesión de Rodríguez ha tenido el efecto de un dominó imparable. Al caer la primera pieza clave en Sofía, se han activado alertas rojas de Interpol en más de 12 jurisdicciones financieras diferentes, incluyendo centros bancarios en Suiza, Luxemburgo y los Emiratos Árabes Unidos. Lo más impactante y revelador de este capítulo es la descripción cruda que hizo la vicepresidenta sobre la fragilidad emocional y el estado psicológico actual de Nicolás Maduro. Según sus propias declaraciones, el mandatario venezolano vive sumido en un estado de desconfianza absoluta y paranoia constante, cambiando de lugar de pernocta varias veces durante una misma noche y evitando cualquier forma de comunicación electrónica que no sea estrictamente analógica y presencial. El miedo visceral a ser entregado por sus propios generales o por su círculo de seguridad más cercano ha llevado a Maduro a depender de manera casi exclusiva de su guardia pretoriana compuesta por agentes extranjeros, lo que a su vez ha generado un resentimiento profundo y peligroso dentro del alto mando militar venezolano tradicional. Este aislamiento no es solo físico y emocional, sino sobre todo político y financiero. Con las cuentas en Bulgaria bloqueadas y bajo investigación criminal, el flujo de caja necesario para comprar las lealtades de los comandantes de batallón se ha reducido a niveles críticos y alarmantes para la estabilidad del Palacio de Miraflores. La estrategia de los Estados Unidos, potenciada y afinada por los datos precisos entregados por la vicepresidenta, busca crear un vacío de poder absoluto donde los pilares que sostienen el sistema se vean obligados a elegir entre el hundimiento total junto al líder o la entrega coordinada del mando a cambio de beneficios judiciales. El papel de los herederos de la revolución también ha quedado expuesto bajo una luz pública implacable. Se trata de jóvenes que ostentan una vida de multimillonarios y lujos excesivos en las redes sociales, mientras sus nombres aparecen vinculados directamente a esquemas de malversación de fondos públicos y lavado de activos a escala global. La justicia internacional se está moviendo a una velocidad que el régimen nunca pudo prever, utilizando herramientas de rastreo satelital de última generación y análisis avanzado de macrodatos financieros para bloquear cada intento desesperado de mover el capital remanente hacia oscuros bancos en naciones aliadas. El mensaje que llega desde Washington es nítido y contundente. No existe ya ningún refugio seguro en el planeta para el dinero robado a la nación. La traición en la cúpula venezolana ya no es una simple teoría conspirativa de pasillo, es una realidad operativa y tangible que ha dejado a Maduro completamente desprotegido en el ámbito más sensible para su supervivencia política y personal, el sustento económico de su estructura de mando. El fin de la era de la impunidad financiera parece estar más cerca que nunca antes, impulsado paradójicamente por las mismas personas que juraron lealtad eterna a la causa revolucionaria, pero que, ante la perspectiva real de una celda solitaria en una prisión federal, han preferido entregar sin dudar las llaves del tesoro y del reino. El cierre de este capítulo en la historia de la corrupción transnacional no representa el final de una investigación, sino el inicio de un colapso sistémico que ya no tiene marcha atrás. La información procesada en las terminales de inteligencia en Washington y enviada de regreso a las cancillerías europeas ha transformado el mapa geopolítico de la resistencia del régimen. Sofía, la ciudad que durante años fue el santuario silencioso de los fondos reservados de Nicolás Maduro, se ha convertido ahora en el epicentro de su ruina. Los analistas internacionales coinciden en que la pérdida de la plaza financiera de Bulgaria es el golpe más devastador desde que se impusieron las primeras sanciones hace casi una década.
porque esta vez la herida es interna y autoinfligida. La confesión de Delcy Rodríguez ha despojado al Palacio de Miraflores de su activo más valioso, el secreto. Sin el secreto, el poder se vuelve frágil y las lealtades se evaporan ante la primera señal de peligro. En las últimas 72 horas, se ha reportado un incremento inusual en las solicitudes de asilo diplomático por parte de funcionarios de nivel medio en diversas capitales del mundo, temerosos de que sus nombres figuren en las listas extendidas que la vicepresidenta entregó a la Agencia Central de Inteligencia. El mensaje es claro y resuena en cada rincón del alto mando. Nadie está a salvo y la lealtad ya no garantiza la protección. La estrategia diseñada por figuras como Marco Rubio ha logrado lo que años de retórica política no pudieron, que es convertir la riqueza acumulada por el régimen en su propia jaula. Hoy, esos 5.000 millones de dólares identificados en el este de Europa no son más que evidencia digital en manos de fiscales federales que preparan los expedientes más voluminosos en la historia del Departamento de Justicia. Mientras tanto, en Venezuela el contraste es desgarrador y alimenta una indignación que trasciende las fronteras ideológicas. La revelación de que una sola cuenta bancaria en un pequeño banco búlgaro contenía el equivalente al presupuesto anual de salud de toda la nación ha roto el último hilo de legitimidad que sostenía la narrativa del bloqueo. La realidad es que el dinero siempre estuvo allí, pero no para comprar vacunas, reparar la red eléctrica o abastecer los hospitales, sino para asegurar la vida de reyes en el exilio para una élite que ya preveía su salida del poder. El impacto emocional de este descubrimiento en la base social del chavismo es profundo. Es la constatación de una traición de clase cometida por aquellos que hablaban en nombre del pueblo mientras saqueaban sus tesoros más sagrados. El futuro de Nicolás Maduro parece ahora estar confinado a un espacio cada vez más pequeño, un laberinto de espejos donde cada aliado es un potencial informante y cada cuenta secreta es una trampa de la justicia internacional. La arquitectura financiera, que una vez pareció invulnerable, ha resultado ser un castillo de naipes construido sobre la miseria de millones. La historia recordará este episodio no solo por la magnitud del robo, sino por la frialdad con la que se ejecutó y la rapidez con la que se desmoronó cuando la codicia se encontró con la presión implacable de la vigilancia global. El capítulo de Bulgaria se cierra, pero las ondas de choque que ha generado seguirán sacudiendo los cimientos del poder en Caracas hasta que el último centavo sea rastreado y la última máscara caiga. La justicia, aunque lenta, ha demostrado tener una memoria digital infinita y un alcance que no reconoce fronteras ni soberanías cuando se trata de perseguir el rastro del dinero manchado de sangre. El sol se pone sobre el Palacio de Miraflores, pero las luces en las oficinas de los fiscales en Washington y los investigadores en Sofía permanecerán encendidas hasta que se complete el inventario final del saqueo. Venezuela guarda, no con resignación, sino con la certeza de que el velo ha sido levantado definitivamente y que el tiempo de las sombras ha llegado a su fin. Este es el epílogo de una era de excesos, marcado por la confesión de una mujer que prefirió su libertad a una lealtad que ya no tenía precio, dejando tras de sí un rastro de pruebas que conducen inevitablemente al final del camino para el experimento político más costoso y destructivo del hemisferio occidental en el siglo XXI.